cuando vos querés vivir la vida cristiana, pero quizás dejamos a Jesús atrás, como esa anécdota que está en la palabra de Dios, que María y José habían subido a Jerusalén, con Jesús, y estaban con Jesús. Jesús era un niño todavía, y dicen los estudiosos que tendría 12 o 13 años, y cuando llegaron a Jerusalén, participaron de la fiesta a la cual habían ido, una fiesta religiosa que se celebraba allí en la ciudad de Jerusalén. Y de repente, cuando se fueron de Jerusalén para volver a su hogar, era toda una caravana enorme que habían venido todos del mismo pueblo. Y de repente se dan vuelta y dicen: ¿lo viste a Jesús? No, ¿dónde está? Empezaron a preguntar, y Jesús, y no estaba. Se lo habían olvidado, lo habían dejado atrás, lo habían dejado allá en Jerusalén. O sea, siguieron caminando, siguieron rumbo a su destino, siguieron rumbo para llegar al lugar del cual habían venido, pero se olvidaron lo más importante: Jesús. ¿Y cuántas veces puede pasar que estamos en el camino, tenemos el rumbo, tenemos el destino, queremos llegar? ¿Cuántos quieren llegar? ¿Cuántos quieren vivir este camino? ¿Cuántos quieren transitarlo? El camino de Dios, el camino cristiano. Pero nos puede pasar como a María y José, que nos olvidamos lo más importante, que no es el camino en sí, sino la persona de Jesucristo. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, sin Jesús, sin la persona de Jesús, no hay camino, no hay verdad y no hay vida. Y cuando uno se olvida, como María y José, a Jesús en el camino, y no es de mala intención, no es porque uno no lo quiere, no es porque uno no lo ama. Obviamente que María y José lo amaban a Jesús, era el Hijo que el Espíritu Santo de una manera sobrenatural le había dado a María. Y estaba con ellos estaban allí para educarlo, criarlo. Era su hijo, 12, 13 años, todavía no había comenzado su ministerio. Sin embargo, se lo olvidaron, lo dejaron atrás. Y vas a saber cuánto caminaron para darse cuenta que se lo habían olvidado en la ciudad de Jerusalén. Y a veces pasa algo. Jesús es tu comienzo, Jesús es tu inicio, Jesús es tu motivación, Jesús es tu alimento, Jesús es tu fuerza, Jesús es tu amor. Porque cuando decimos y hablamos del amor de Dios, cuando hablamos de la paz de Dios, ¿cuántos quieren amor de Dios? ¿Cuántos quieren paz de Dios? ¿Cuántos quieren la verdad de Dios? ¿Sabes algo? No es que Jesús viene y te dice: toma, ahí te mando paz. Toma, necesitas amor para perdonar a tu cuñada, ahí te mando amor. No, Él es amor, Él es paz. Él no te da fuerza, Él es tu fuerza. Él es tu fuerza, Él es el amor, Él es la paz, Él es la verdad. Todo eso que tanto anhelamos para nosotros no está separado de la persona de Jesús, está reunido en una sola persona, y esa persona es Jesús. Y cuando uno tiene a Jesús donde lo tiene que tener, y de la manera que lo tiene que tener, y lo vive de la manera que lo tiene que vivir, todo eso está allí. Todo eso está llenando tu alma, está llenando tu corazón. Entonces, cuando uno, quizás sin darnos cuenta, lo va dejando en el camino, como le pasó allí a María y José, ¿sabes qué sucede? Vos seguís en el camino cristiano, tratás de cumplir lo que está acá, tratás de vivir lo que dice la palabra, pero de repente te va costando cada vez más, te va siendo cada vez más difícil. Qué lindo venir a la iglesia, y hoy tengo que ir al grupo. Y tengo que perdonar a mi suegra. Dios mío, lo dice acá y a mí no me sale. Y no te va a salir sin Jesús. No vas a decir: quiero perdonarla, quiero matarla, quiero perdonar. No te va a salir. No te va a salir. Porque eso lo hace Jesús adentro tuyo, la persona de Jesucristo. Mira, tenemos un ejemplo hermoso en la palabra de Dios. Por eso en esta noche quiero hablar de Jesús. Ya empezamos a hablar de Jesús. Y sabes que al hablar de Jesús, algo poderoso va a suceder. Porque a Dios le agrada que hablemos de Jesús. Dios se complace cuando hablamos de Jesús. Es la voluntad de Dios que hablemos de Jesús. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis. A ver, Julián, si me ayudas, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1 al 3.
dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Empezamos con el versículo 1. ¿Cuántos saben de qué trata Apocalipsis? Apocalipsis trata de una palabra profética que habla no solamente del presente, sino también del futuro. Por eso la Biblia, el último libro que cierra las Escrituras, es el libro de Apocalipsis. En otras versiones y otros idiomas dicen también el libro de la revelación. ¿Por qué? Porque el que tiene esta revelación es el apóstol Juan, cuando fue desterrado por predicar el evangelio de una manera injusta. O sea, fue desterrado de una manera injusta por predicar el evangelio a la isla de Patmos, una isla desértica. ¿Dónde estaba él antes? Él antes estaba en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Hubo persecución, lo agarró, le dice: vení vos para acá, pum, a la isla de Patmos, solito y solo allí. Y ahí es donde recibe la revelación del libro de Apocalipsis, todo lo que iba a venir. Pero ¿para qué la recibe? Acá dice: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar. Juan era el encargado de decirle a los demás, a las demás iglesias, no solamente de aquel entonces, sino también a nosotros, más de 2000 años después. Esto es lo que va a pasar, decía Juan. Lo dice acá, lo está diciendo. No decía, lo está diciendo. Dios me dio esta revelación, esto es lo que va a suceder, que la iglesia sepa, que la iglesia conozca. Y de repente Juan tiene esa tremenda responsabilidad de recibir la revelación y transmitirla a las iglesias de aquel entonces y de hoy en día. ¿Para qué nos quiere transmitir Dios todo el libro de Apocalipsis? Obviamente para que estemos preparados, para que sepamos lo que va a suceder, para que sepamos la verdad de lo que va a acontecer. Pero antes de eso, antes de Juan recibir semejante revelación para poder, ¿qué cosa? Comunicarla. ¿Cuántos de nosotros necesitamos comunicar a nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros necesitamos comunicar a nuestros seres queridos? ¿Cuántos de nosotros necesitamos comunicar a la gente, al mundo y a la sociedad que nos rodea? Lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que Dios dice o lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese deber, al igual que Juan, esa responsabilidad de comunicar la verdad de parte de Dios? Así como Dios lo estaba enviando a Juan y le estaba dando una responsabilidad, Dios nos está enviando y nos está dando una responsabilidad a cada uno de nosotros. Una misión. Pero para ello, repito, para ello, Jesús no le revela el Apocalipsis primero. Dios no le revela el Apocalipsis primero a Juan. Lo primero que recibe Juan es una revelación, pero no del Apocalipsis, sino ¿sabes de qué? ¿Sabes de quién? De la persona de Jesús. Por acá dice, la revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para después manifestar, para después comunicar las cosas que iban a suceder pronto. Quiere decir que Juan primeramente tiene una revelación de Jesús para poder después desempeñar su responsabilidad, la misión que Dios le estaba encomendando, y para poder ejecutarla y hacerla bien y comunicarla como la tenía que comunicar. Pero sin la revelación de Jesucristo no iba a poder hacerlo, porque como te dije antes, Jesús es el principio, Jesús es el inicio, Jesús es el comienzo de todo lo que podamos hacer, desempeñar y emprender en esta vida. La revelación de Jesucristo. Y ahí está. Porque mira cómo lo primero que ve Juan, ¿qué es? Las cosas que van a pasar. ¿Qué es lo primero que ve Juan? La verdad que va a suceder, lo que Dios va a hacer. No, ¿cuántos quieren ver lo que Dios va a hacer? Oh, ¿cuántos quieren conocer la verdad? Lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Pero lo primero que tuvo Juan
Mira lo que dice el mismo capítulo 1, por favor. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo primero que ve Juan no es lo que va a venir. Lo primero que ve Juan es una revelación de Jesús. Dicho de otra forma, más fácil, al primero que Juan ve es a Jesús. Jesús glorificado. Y ahí recién después recibe la revelación de todo lo que iba a venir por delante. ¿Cuántas veces necesitamos, y aquí hay 3 palabritas, discernimiento? ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es saber y poder ver lo que otros no ven, lo que está bien y lo que está mal, lo que conviene y lo que no conviene. Uno tiene discernimiento. Dice, esto es lo que tengo que hacer, estoy discerniendo cuál es la mejor decisión. Ese discernimiento sí se tiene. Después está la palabra sabiduría. ¿Qué es la palabra sabiduría? La palabra sabiduría es conocimiento puesto en práctica. ¿Cuándo alguien es sabio? ¿Porque sabe mucho? No. Pues ese que sabe mucho aquí, tiene mucho conocimiento acá, después en la vida es un desastre, no pega una, no es sabio. Se equivoca en todo, no es sabio. Tiene el conocimiento acumulado en su mente, pero nunca lo puede llevar a la práctica. Porque ¿quién es sabio? ¿Quién es el que tiene sabiduría? El que no solamente tiene conocimiento acá, sino que lo vive cada día de su vida. Y por último, el que es sabio sabe cómo actuar, entiende cómo actuar en la vida. Y por último está la palabra revelación. Ahora, cuando Juan tuvo el discernimiento, cuando Juan tuvo la sabiduría, o sea, el conocimiento, cuando Juan tuvo la revelación, después de haber visto a Jesús, después de haber tenido un encuentro con Jesús, después de que Jesús mismo se le reveló. Y ahí está la otra palabra, revelación. ¿Y cuántos quieren tener sabiduría para esta vida? ¿Cuántos quieren entender, salir a la calle y vivir en tu casa como padre, madre, esposo, esposa, cristiano y entender las cosas para no equivocarte, para no errar? A ver, ¿cuántos? ¿O yo soy el único? ¿Cuántos quieren ese discernimiento, esa sabiduría? Pero ¿sabes algo? Todo eso, revelación, todo eso está en una sola persona. Mira lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 1, versículo 22. ¿Lo tenés? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién? Cristo, poder de Dios. Dios no es que te da poder, Él es poder. No es que Jesús te da poder, Él es poder. Y cuando tenés a Jesús, tenés el poder de Dios porque lo tenés a Jesús. Cristo, sabiduría de Dios. Si queremos sabiduría, la sabiduría no es algo que Dios te da, es Jesucristo adentro tuyo. Por eso el apóstol en otro pasaje dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Y sigue diciendo, porque lo insensato, versículo 25 de Dios, es más sabio que los hombres.
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios. Nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Decime la verdad. Antes de conocer a Jesús, ¿qué te pasaba en la vida? Yo no pegaba una, ¿eh? Todo lo que decidía estaba mal. Era un experto en equivocarme, un experto en tomar las decisiones erradas. No pegaba una. Y de repente conozco a Jesús y ya no es como antes. Ahora puedo decidir bien, ahora puedo entender, ahora puedo elegir bien. Ahora puedo saber el camino por el cual tengo que andar, cómo actuar, cómo reaccionar. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No soy yo, es Jesús adentro mío. Por eso dice, Dios escogió a lo vil, a lo débil, a lo ignorante, a lo que no es. ¿Y cómo ese débil, vil, ignorante se hizo sabio, se hizo fuerte? ¿Por qué? Porque tiene una sola persona, y esa persona es la persona de Jesús en su corazón. Ahora escuchá. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? ¿En qué lugar adentro del corazón? Ya que el corazón es grande, ¿eh? Como dijo alguien, corazón grande, casa grande, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, no importa. A ver, cuando uno lo tiene a Jesús en el corazón, pero lo tiene por acá abajito, esto representa a Jesús, ¿está bien? Para una ilustración nada más. Pero lo tenés acá abajito. Lo tenés, pero no sabés ni dónde está. Como María y José. Seguían siendo familia de Jesús. Jesús seguía viviendo con ellos, pero por un momento se lo dejaron en el camino. Se lo olvidaron. No es que dejaron de quererlo ni de amarlo, pero no le dejaron en un momento de distracción. No le prestaron atención. Y así como no le prestaron atención, ellos siguieron adelante y Jesús se quedó atrás. Y eso es lo que pasa cuando Jesús sigue en tu corazón. No es que se va y entra, se va y entra, se va y entra. No. No es que vas al cine a ver, decimos una película. Alicia en el País de las Maravillas, qué sé yo. Maléfica, y Jesús se quedó afuera del cine. No, entra con vos, porque está en tu corazón. ¿Pero dónde está? En cambio, cuando Jesús le das el lugar que le tenés que dar, cuando Jesús le das la importancia que le tenés que dar, vuelve a estar en el centro. Y cuando Jesús vuelve a estar en el centro, ahí volvés a tener la sabiduría. Ahí volvés a tener el discernimiento y ahí volvés a tener el entendimiento para hacer las cosas bien, para tomar las mejores decisiones, para ir por la vida, por el camino que Dios tiene preparado para vos, para no equivocarte, para no errar, para ser bendecido y para ser prosperado en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Por eso es necesario, y este sermón habla de resignificar a Jesús en nuestras vidas. Porque la iglesia no tiene sentido sin Jesús. El cristianismo no tiene sentido sin la persona de Jesús. Lo que te salva no es la iglesia, es Jesús. Lo que te cambia la vida no es este lugar, es Jesús. Lo que te fortalece no es ni siquiera el hecho de estar acá, es la persona de Jesucristo. Por eso a veces pasa que alguien viene y se va de la misma manera que entró. ¿Por qué nada cambió? Porque no se encontró con Jesús. Pero el que sale cambiado y transformado, ¿qué pasó? ¿Se encontró con Jesús? Pero uno dice, pastor, yo ya me encontré con Jesús hace 18 años atrás. Ya está. No, ya está nada. Recién comenzaste. Escuchá, Juan. ¿Cuánto estuvo Juan con Jesús? 3 años, día y noche. Día y noche. Día y noche. ¿Cuántos años de ministerio tenía Juan? Acá ya era anciano.
Toda una vida sirviendo a Dios, toda una vida sirviendo a Jesús, toda una vida predicando, toda una vida al servicio de Dios. Y de repente tiene una revelación de Jesús. Y cuando Jesús se le aparece glorificado, dice, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? No. Dice, caí como muerto. Impactado, sorprendido, tocado, conmovido, conmocionado por la revelación de Jesús que estaba teniendo. Y después pudo entender todas las cosas y saber todo lo que iba a venir. ¿Qué es revelación? ¿Cuántos quieren una revelación de Jesús? Esto es revelación. Esto no es revelación, esto se apagó la luz. Algunos, ¿no? Quizás me ven, pero ya no me ven como antes. No ven tan claro, no ven de la misma manera. Se ve todo acá, atrás mío, se ve todo como más que oscuro. Lo mismo pasa en la vida. Lo mismo a veces pasa con Jesús. Imagínate, por favor, es un ejemplo. Imagínate que yo soy Jesús. ¿Cómo me estás viendo? Ahí te veo, pero oscurito, dice alguno. Bueno, algunos lo ven a Jesús ahí, así. Lo conocen así como me están viendo ustedes a mí. Lo ven, pero oscurito. Ven la silueta, ven el contorno. No ven quizás los detalles porque se hizo oscuro acá, se apagó la luz, no se ve tan claramente. ¿Vamos bien? Ese es te estoy dando el ejemplo de conocer a Jesús, de tener la revelación de Jesús. Ahora vos decís, yo quiero conocer más a Jesús. Yo quiero conocer más a Jesús. Yo quiero conocer más la presencia de Jesús. Quiero tener más revelaciones de Jesús. Y ahí es cuando va en aumento, 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 hasta que lo conoces cada día más, hasta que se te revela cada día más. ¡Wow! Y esa revelación es la que te va cambiando, transformando, dando victoria, dando y haciéndote más que vencedor en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso a Jesús por eso. Por eso todo lo que hacemos es Jesús. Y lo hacemos por esto, para que Jesús se revele, como estas luces fueron en aumento paulatinamente. Jesús se vaya revelando en nuestras vidas cada día más. Y cuanto más se te revela, más te enamorás, más lo amás, más lo conoces, más lo vivís, se hace más real en tu vida. Oh. Ahora, cuando se desdibuja Jesús en tu vida, cuando se desdibuja Jesús en tu vida, todo lo demás también se desdibuja. Todo lo demás también es confuso a tu alrededor. Todo lo demás también se ve oscuro. Por eso algunos dicen, no sé qué hacer. No sé para dónde ir. No sé qué hacer con mi vida. Este es el problema. No es que no sabes qué hacer, se te apagó la luz. Se te desdibujó la persona de Jesús. Pero cuando de repente venís a la iglesia y escuchás un sermón como el que estamos predicando esta noche, y entendés que todo está en Jesús, que Jesús es tu verdad, Él es la verdad, que Jesús es el camino, Él es el camino, que Jesús es amor, es paz, es fortaleza, es como acabamos de leer, Él es sabiduría. Y cuando Jesús se te revela más a vos y le das en tu corazón el lugar que le tenés que dar, tenés todo eso. Sigue diciendo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, que ha dado testimonio, está hablando de Juan, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué es testimonio? La palabra testimonio significa cuando alguien puede certificar que es cierto porque lo vivió o lo vio. Yo doy testimonio, lo vi, entró el ladrón, le robó la cartera y se fue. Yo testifico, doy testimonio porque nadie me lo contó, yo mismo lo vi. Tuvo la experiencia y por eso da testimonio. Cuando hablamos de que Dios nos cambia la vida,
¿Por qué hablamos de que Dios nos cambia la vida? ¿Porque alguien nos dijo que Dios cambia vidas? ¿Porque alguien nos dijo que Dios salva, que Dios transforma vidas? No, no solamente por eso, sino ni tampoco porque lo leímos en la Biblia nada más, sino porque lo vivimos. Y podemos decir, mira, todo lo que está acá es cierto, no solamente porque lo dice acá, no solamente porque lo creo, sino porque lo viví y lo estoy viviendo cada día de mi vida. Por eso la mayor prueba de la veracidad de la palabra de Dios, ¿cuál es? La experiencia. Y la misma experiencia te enseña lo que está bien y te enseña lo que está mal. Por eso mira lo que dice Romanos. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 21 y 23. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces no solamente sé que es la verdad porque lo leo en la Biblia, sino porque lo estoy viviendo. Y la misma experiencia, lo mismo que estás viviendo, te muestra que cuando algo te dice acá que está mal, si lo haces, te vas a dar cuenta que está mal. ¿Por qué? Porque si vas y pecas, ahora, en vez de estar contento, vas a estar triste. En vez de sentirte lleno, vas a sentirte vacío. En vez de sentirte alegre y fortalecido, te vas a sentir débil, deprimido. ¿Qué pasó? Es verdad lo que dice acá. El fruto del pecado es muerte. No solamente lo dice acá, sino que lo estoy viviendo. En cambio, si obedeces a Dios, si te enamoras de Jesús, si Jesús es el centro de tu vida, el resultado te muestra que vas bien. El fruto te muestra que vas bien. ¡Wow! Lo que estás experimentando te muestra que vas bien. Por eso estás viniendo a la iglesia, te estás congregando. Pero la gran pregunta es, ¿cómo estás viviendo? Adentro tuyo. Afuera, imagínate Juan, ¿dónde estaba? Desterrado en una isla de Patmos. Y no era una playa con arenas blancas y era turquesa, y palmeritas y el coco. Qué lindo, estoy acá en Patmos. Venga la revelación. No. De esas islas medias tenebrosas que dan miedo, rocosas. Solito, alejado de sus seres queridos, de su familia, de los hermanos de la iglesia. Ahí estaba Juan. Entonces no es lo de afuera, es lo de adentro. Entonces, de acuerdo a cómo estés aquí adentro, eso te va a dar testimonio de si vas bien o si no vas tan bien. Si quizás, como dije al principio del sermón, como María y José, seguiste el camino y te olvidaste de lo más importante, que es la persona de Jesús. Cuando hay una experiencia, porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la experiencia. El conocimiento queda muchas veces acá, en la mente, pero no baja al corazón. Ese es el conocimiento sin la experiencia. Pero el conocimiento con la experiencia significa lo que conozco, lo estoy viviendo, lo estoy experimentando. Que Jesús no quede acá. Que Jesús baje acá. Que sea una experiencia en tu vida, no de hace 15 años, 10 o 2 o 1 o un mes. Que sea una experiencia en tu vida hoy, la persona de Jesús. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Mira lo que dice San Juan capítulo 3. Y vamos acelerando un poquito. San Juan 3. Versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿lo tenés? San Juan 3:1. ¿Está? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo va y le dice, yo sé de vos, Jesús. Yo sé de vos. ¿Cuánta gente sabe de Jesús? Pero Jesús, que conoce todas las cosas, le conocía a Nicodemo, como quien dice, le sacó la ficha, y Jesús sabía que Nicodemo sabía, pero no vivía. Sabía, pero no vivía. Y dijo Nicodemo, si no naces de nuevo. Y ahí ya Nicodemo quedó así. ¿Nacer de nuevo? ¿Nacer de nuevo? ¿Nacer de nuevo? Quiso entenderlo, no lo pudo entender, porque las cosas de Dios a veces no se entienden y se viven. No pasan, no entran en el conocimiento, se transforman y son una experiencia. Y por eso le dio el ejemplo del viento. ¿Qué es nacer de nuevo? Le dijo Nicodemo a Jesús. Y le dijo, es una experiencia como el viento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué el viento? Porque el viento, si vos vas a venir a Centenario, sopla un viento bárbaro, sobre todo a esta hora. Y el viento no sabe si dobló en Márquez, agarró Centenario, después agarra a Diego Palma y viene para acá. No sabe a dónde viene ni a dónde va. ¿Pero qué pasa con el viento? Lo sentís. ¡Ah! Está soplando un viento, lo sentís. Eso es Jesús. No solamente lo sabés, sino que lo vivís y es una experiencia en tu vida. Oh. Y cuando vos crees algo, ¿cuántos creen en la palabra de Dios? Lo crees y cuando lo crees y tenés fe en eso, se transforma en una experiencia. Si vos crees que Dios te va a sanar, vas a recibir sanidad. Lo que creíste se va a transformar en una experiencia. Y esa experiencia que va a hacer, va a fortalecer tu fe. Yo estaba enfermo, Dios me sanó, lo viví, lo experimenté. Y por eso más que nunca y más que antes todavía puedo decir, Dios es Jehová, mi sanador. Wow. Y sigue diciendo ahí en Apocalipsis. Volvemos, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice, escucha, leer, oír y guardar. Bienaventurado, feliz, dichoso, pleno, satisfecho, el que lee, oye y guarda. Así se lee la Biblia. Se lee, se oye y se guarda. Es como la comida. ¿Nunca viste gente que estás comiendo que quizás se devoran la comida, te diste vuelta y ya terminó? Dice, ay, cómo me llené. ¿Y qué gusto tenía? Ni idea. Me lo devoré. No llega ni a degustarla la comida. Todo. Se la devoró, no quedó nada. Ni la disfrutó. Y hay otros que comen despacito. Despacito. La van degustando, el otro ya está así como diciendo, ¿cuándo va a terminar? Ya terminé hace media hora y este sigue. Así es la palabra de Dios. Uno lee y cuando dice leer, lees. Cuando dice oír, deja que te hable lo que estás leyendo. Y cuando dice guardar, lo que leíste y dejaste que te hable, guardalo en tu corazón. Y ahí te vas a sentir pleno porque estás comiendo de la palabra de vida. Acordate la mujer, wow, ahí acordate la mujer que padecía de una enfermedad que era la enfermedad de flujo de sangre, y dice la Biblia que hacía 12 años que estaba enferma, 12 años que estaba padeciendo, había ido a todos los médicos sabidos y por haber, se había gastado toda la plata, 12 años que no había conseguido absolutamente nada y en vez de irle mejor le iba peor. Digo yo, me pregunto cómo se podía sentir esa mujer después de 12 años de fallar, de frustraciones, de no encontrar la salida ni la respuesta. ¿Sabes cómo se debería sentir?
te lo digo yo, frustrada, desanimada, bajando los brazos, dándose por vencida, sin esperanza, sin fuerza. ¿Qué fuerza te puede quedar después de 12 años? De que no pasó nada y lo intentaste todo. 0, ni 0, menos 10. Pero dice la Biblia que escuchó hablar ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. No escuchó ordenanzas, no escuchó mandamientos, no escuchó consejos, no escuchó lo que tenía que hacer o dejar de hacer. Escuchó de Jesús, porque yo leo esto y esta mujer que después de haber escuchado hablar de Jesús, dijo, porque Jesús estaba por ahí como siempre caminando, predicando y como siempre también rodeado de una multitud de personas, pero esta mujer después de haber escuchado hablar de Jesús, de repente se levantó y dijo, si solamente tocare el borde de su manto, si solamente puedo ir por atrás y abrirme paso entre la multitud y alcanzar el borde del manto del Señor, voy a ser sana, salva. Y digo yo, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Porque ni siquiera dijo, no, necesito mínimo 2 horas de entrevista con Jesús. Imagínate, 12 años deprimida. No, con 1 hora no hago nada. Dame 2 horas, Jesús. Pedro, por favor, agendame una entrevista. No, que tocarle el borde del manto. Con lo que a mí me pasó y me pasa, necesito abrazarlo y tenerlo así. No lo suelto ni loca. Hasta que no me sale. Pero esta mujer, después de 12 años de frustraciones, de fracasos, de repente algo cambió en su mente, algo cambió en su emoción, algo cambió en su mentalidad, algo cambió adentro de ella y solamente dijo, si tocar el borde de su manto, voy a ser sana. ¿De dónde le vino la fe? ¿De dónde le vino la esperanza? ¿De dónde le vino la confianza? ¿De dónde le vino la fe que ya la había perdido seguramente hacía mucho antes? La fe le vino de escuchar hablar de Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús es el autor y es el consumador de nuestra fe. Cuando vos escuchás hablar de Jesús, la misma persona de Jesús aumenta tu fe. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Y si hay alguien que tiene fe esta noche, es porque está con Jesús en su corazón. Y Jesús en su corazón está siendo el centro, está siendo el primero y está siendo lo más importante de su vida. Y le encanta escuchar hablar de Jesús. Y está enamorado de Jesús. Y ama a Jesús. Es Él el que te cambia del desánimo a la fe, de la desesperanza a la confianza. Es la persona de Jesús la que te transforma. La palabra de Dios. Y cuando hablo de la palabra, mira lo que dice Mateo. Yo se los cuento pues para que no podamos seguir adelante. Acuérdense de Jesús en el desierto. 40 días ayunando, de noche y de día, sin comer. 40 días de ayuno. Y al terminar los 40 días, dice la Biblia que se le apareció el diablo en medio del desierto. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y cuántos conocen la respuesta? Y Jesús le respondió al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo estaba leyendo esto el otro día y el diablo diciéndole a Jesús, si eres hijo de Dios, di estas piedras, rocas que estaban ahí, que se conviertan en tu pan para saciar tu hambre. Hoy pasa lo mismo. El diablo lo estaba tentando con la misma tentación que nos tienta a nosotros, con la misma tentación que tienta al mundo. Constantemente cada día te está diciendo, decile a esa piedra que se convierta en tu pan. Imagínate, decile a ese iPhone XL88 que se convierta en tu pan. Y se piensa que por tener un iPhone nuevo se le va a llenar el alma, se le va a llenar el corazón, se van a sentir plenos, satisfechos. Esto es una piedra.
¿Eh? De repente pasás por Unicenter. Liquidación de temporada. Y estas piedras que se conviertan en pan. Sí. Ahí me voy a sentir llena, satisfecha, plena, contenta, feliz, todo. Eso es lo que necesito. Eso me va a cambiar la vida. Es una piedra que nunca se va a convertir en pan. Anda a comprar si querés, pero no pienses que se te va a convertir en tu pan. Y no estoy hablando del pan que sacia el estómago. No, estoy hablando del pan que sacia el alma. El pan que sacia el corazón. Por eso Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. No quiero ni mencionar a todo lo que le podemos llamar piedra, que a veces pensamos, tenemos la esperanza que se convierta en nuestro pan, cuando nunca una piedra se va a convertir en tu pan, porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. No hay otro pan fuera de Jesús. Y ese pan maravilloso, ese pan poderoso, ese pan que es el alimento de tu corazón y de tu alma, está aquí en esta noche y se llama Jesucristo. Pues mira lo que dice San Juan capítulo 1. San Juan 1. Versículo 1 al 4. Dice, en el principio era el verbo, la palabra verbo que significa palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio era el verbo. ¿Qué cosa? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús es la palabra. Y cuando vos comés de la palabra, estás comiendo ¿qué cosa? El pan de vida. Y ahí recibís vida. Y no solamente vida, sino vida en abundancia, dice la Biblia. Y termina Juan, ese preámbulo. Dice, porque el tiempo está cerca. El tiempo, obviamente, estaba hablándole de la venida de Jesús, pero cuántas veces también hay otros tiempos que están cerca. El tiempo para estar preparado, el tiempo de la bendición, el tiempo de las cosas nuevas, el tiempo de Dios para nuestras vidas, también está cerca. ¿Y cómo nos preparamos? De la misma manera que se preparó Juan, teniendo una revelación de Jesús, volviendo a darle significado a la persona de Jesús, volviendo a poner a Jesús, aunque quizás está seguramente en tu corazón, pero volviéndolo a poner allí, en el lugar que tiene que estar, de importancia, en el lugar que tiene que estar como centro de nuestro corazón. Y una palabra también de ánimo. ¿Cuándo tiene la revelación Juan? Cuando está en medio de la isla de Patmos. Una prueba, una lucha, una adversidad, una injusticia, porque está desterrado, como te dije antes, lejos de su familia, de su casa, del mundo conocido por él, de su entorno. Está allí en una isla desértica, rocosa, atravesando esta lucha, esta prueba, esta batalla. ¿Y cuándo tiene la revelación Juan? Ahí la tiene. Por eso te digo, de parte de Dios, en el medio de tu lucha, en el medio de tu prueba, en el medio de esta batalla, en el medio de tu dificultad, en el medio de tu adversidad, Jesús se va a revelar a tu vida. Ahí Juan tuvo la revelación de Jesucristo y Jesús, escúchalo bien, se va a revelar a tu vida también. Amén. Prepárate, prepárate, porque cuando las cosas están por fuera no del todo bien, es el tiempo, es la oportunidad, es el momento preciso para que Jesús, al igual que se le reveló a Juan, se revele también a tu vida. Y ahí todo cambia, todo diferente, todo distinto. Te volvés a levantar. Porque Él te vuelve a cautivar. Él te vuelve como a Juan. Después de tantos años, te vuelve a impactar. Te volvés a enamorar de Él.
lo seguís amando, pero lo amás más todavía cuando podés conocerlo más. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás.